otro de los temas muy que se tuvieron que tocar con mucha delicadeza, pues ante la pandemia los juzgados y los tribunales en general mexicanos cerraron puertas y dejaron de correr términos judiciales, salvo para algunas excepciones muy claras y muy específicas, ¿no? Que emitió la propia Suprema Corte de Justicia y posteriormente el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, la primera pregunta de las empresas y de los abogados era ¿cómo defiendo a mi cliente ante unos tribunales que de momento están pues, cerrados, ¿no? Por el de la pandemia. Afortunadamente, el criterio que parece ser el criterio que se está tomando por todos los juzgados es que este tema, el tema de las energías renovables es un tema de relevancia y es un tema importante, por lo cual sí están dando entrada a las demandas de amparo, se han emitido unas suspensiones por mientras suspensiones provisionales y me parece que ya hay unas suspensiones definitivas ya cosiéndose, sin que ya se emitieron. Pero sí, es correcto lo que mencionas, Elvira. Yo quería preguntarle tanto a Marcela si tiene alguna noticia de Chile y de ti también, de Juan Pablo, respecto de México, porque fíjense, a raíz de la pandemia, supongo que en los países habrá pasado lo mismo que en Perú, y es que una serie de contratos con el Estado que estaban en ejecución o que estaban por ejecutarse han tenido que ser suspendidos, ¿no es cierto? En el caso de Perú, el OCE, que es el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado, ya ha sacado un comunicado diciendo que esta es una situación de fuerza mayor. Y además ya se ha sacado una directiva todo donde se explica y se da la posibilidad de que los contratistas puedan pedir con una serie de reglas mayores gastos generales, etcétera, 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 acreditados, ¿no es cierto?, por los gastos que se tuvieron en la pandemia, etc., etc. Y yo tengo mucha inquietud por saber cómo lo están abordando ese tema en México, cómo lo están abordando en Chile, Marcela, porque son daños derivados de la pandemia y de la suspensión de estos contratos que estaban en ejecución. Yo quiero ponerle un picante. Le quiero poner un picante a esa pregunta. La palabra suspensión. Permiso. Voy a buscar un cafecito y vengo en un minuto. Yeah. Voy a ponerle un poquito de picante a esa pregunta. Y es que el término suspensión en los contratos FIDIC tiene una connotación especial, ¿verdad? Entonces, para los que tal vez no están trabajando con contrato FIDIC o los que no estén muy relacionados con el contrato FIDIC, nosotros podemos decir, sí, se suspendió porque no se siguió trabajando. Pero suspensión tiene un proceso y tiene una connotación legal o práctica en el contrato. Entonces, nada más quería agregarle ese picante a la pregunta. Adelante. Marcela. Tú eres el dueño de esta parte de la pregunta, yo te sigo. Bueno, mencionar primero que en México no es común el uso de contratos FIDIC o contratos modelo como ENA o NEC, ¿no? Tampoco son el contrato, o sea, el contrato FIDIC no es la excepción, no es común utilizarlo en México. Todavía esperemos que esto vaya cambiando porque más que nada en materia de construcción y en temas complejos como el que trajo a la luz Elvira, son necesarios este tipo de contratos con un respaldo, bueno, inigualable. La segunda parte que quería mencionar, que tal vez dejé un poco al aire, es que, y se relaciona con el tema del proceso de suspensión que mencionaba Cristian, es que no por el hecho, o al menos así lo considero yo, que no por el hecho de que la autoridad haya decretado la suspensión de las actividades no esenciales por causa de fuerza mayor, ya da paso a que los contratistas incumplan, dejen de trabajar y demás. No, porque incluso en la generalidad de los contratos existe también un procedimiento a seguir en caso de que se presente una fuerza mayor. Y también es notificarlo generalmente en 5 o 2 días en que se tiene conocimiento.
también para considerar que se generó un caso fortuito, hay que determinar y acreditar una serie de requisitos que tampoco son sencillos y que, si bien están específicos o reglamentados en algunos códigos nacionales, es muy abierta y un poco ambigua la regulación. Entonces, definitivamente en arbitraje será más sencillo acudir a algún tipo de jurisprudencia internacional o legislación internacional que no sea obligatoria definitivamente, pero que sí nos dé un poco de luz sobre cómo manejar el tema. Pero sí quería sentar bases sobre que el hecho de que la autoridad así lo haya manejado, considero que no en automático se generaron los efectos de lo que la teoría conoce como caso fortuito o fuerza mayor. Yo voy a interrumpirlos, disculpen, y ya te voy a dar la palabra, Marcela, porque nos está ganando el tiempo. He de decir que la pregunta y los comentarios, tanto el mío como los de ustedes, ha generado una serie de comentarios en el chat del evento, así que parece ser una pregunta interesante para todos. Pero entonces, Marcela, te voy a dar chance que respondas a esta pregunta, pero de una vez te hago la pregunta que sigue, que es para ti. Y la pregunta sería: ¿crees que un informe elaborado por un perito de parte en arbitrajes internacionales podría realmente ser objetivo? Entonces, partes con las dos preguntas, como quieras, puedes iniciar tu presentación. Gracias. Gracias, Cristian. Qué interesante todo. Se nota que nos gusta lo que hacemos, estamos como en nuestra salsa, como dicen por ahí. Primero, la pregunta de Elvira, que me parece súper interesante porque así podemos comparar ciertas situaciones. Pensé que me iba a salvar de contarles lo que estaba pasando en Chile, porque la verdad que no me enorgullece, porque es tremendamente complejo y en ese sentido se parece mucho a la situación de México. Elvira, yo no conozco en detalle la regulación peruana, pero sé que es mucho más detallada. Uno puede criticarla, pero hay regulación a propósito de la pandemia. El tema de la extensión de plazo, las 3 etapas, los decretos de... O sea, hay mucha regulación. En Chile, la verdad es que tenemos muy poca regulación sobre la materia. La regulación que existe es más bien sectorial, sanitaria, y de ahí derivan entonces los efectos en los contratos de construcción, pero son medidas de otro carácter. Por ejemplo, las cuarentenas, por ejemplo, el distanciamiento social, las medidas de cambio o mejora de los EPP o de los equipos de protección personal, y todo eso va generando una serie de efectos. Lo que yo siempre digo desde que esto empezó es que, como en nuestros sistemas del civil law está el tema del caso fortuito de la fuerza mayor, al parecer salimos todos a hablar de fuerza mayor muy rápidamente, como ¿es o no la pandemia un caso de fuerza mayor? Entonces todo se dio al principio sobre eso no fue fuerza mayor, eso no, y resulta que dentro de la pandemia son muchos los fenómenos que pueden darse. Y Antonio, que es experto, perito, ¿cierto?, sabrá que dentro de un fenómeno general, como un terremoto, por ejemplo, pueden darse situaciones como instrucciones del mandante o del propietario, instrucciones o decisiones propias del contratista, instrucciones de autoridad, cambio de legislación, cambio en las condiciones económicas del mercado, etcétera, etcétera. Cada una de ellas es algo diferente y puede ser calificado o no como un evento que dé derecho a un retraso justificable o a un retraso compensable, y ahí ven las metodologías de aplicación. Pero hablar así como en general de que la pandemia es una fuerza mayor, entonces más encima todos sabemos que la fuerza mayor, para que sea fuerza mayor, tiene que cumplir 3 requisitos, y esos 3 requisitos son muy exigentes. Y uno de ellos es que se impida totalmente la posibilidad de cumplir con la obligación. Y en obra, la gente está avanzando muchas veces, solo que con una productividad mucho menor. Entonces, como buen abogado, siempre uno tiene que decir, hay que distinguir. Y en Chile, claramente nuestra regulación es muy escueta, y si vamos a la obra pública, con mayor razón, la situación del contratista es tremenda, porque el Estado ha dicho, acá hay fuerza mayor, yo tengo derecho a suspender, tengo derecho a terminar, y usted, bueno, como es fuerza mayor, tiene derecho a plazo. En Perú yo sé, y si quieres después, si da el tiempo, tú nos puedes explicar con detalle, pero al menos se atreven a regular en situaciones de emergencia y de urgencia. ¿Me permiten, por favor? Un ejemplo característico, clásico, por favor. Qué rico que no somos abogados, ¿ves tú? Aquí nosotros somos cualquiera, hablando en serio, independientemente que sea la definición es fuerza mayor,
que suspensión del contrato. Yo tengo una pequeña diferencia con Elvira respecto al tratamiento en Perú. Yo hace 5 años que estoy en Perú, me considero desde el punto de vista profesional mucho más peruano que chileno, y eso es así. O contrato al cambio de ley, lo que quieran. Los abogados son los que definen. Después que esté definido claramente cuál es la cláusula que se aplica, ahí entramos nosotros tranquilamente a hacer una cuantificación de los daños, una cuantificación robusta y contundente para poder acreditar el impacto que ha habido. Lindo, ahí está lo más claro posible, la dirimencia. No nos importa, nosotros, los peritos, en mi muy modesta opinión, no tenemos nada que decir al respecto. Nada. Tema legal, 100%. Gracias. Gracias, Antonio. Seguimos, eso era la respuesta a la pregunta anterior, entonces seguimos con la siguiente pregunta, y como ya nos está ganando el tiempo, si gusta vamos directo a la respuesta, Marcela. Gracias. Sí, me parece que es una respuesta que igual se conecta mucho con lo que comentaron Antonio y Elvira particularmente, aun cuando ellos estaban hablando del peritaje en general, peritaje de cuantificación de daños, ¿cierto?, en estos tiempos. Pero si ya nos restringimos al tema del peritaje internacional, y dentro del peritaje internacional hablamos del peritaje de parte, por decirlo de alguna manera, lo primero que tenemos que saber es que esa es una figura que en los países de civil law es bastante ajena, o sea, que viene más del common law, ¿cierto? Porque en el common law la mirada es que las partes no deben perder el control de la prueba y de la gestión del proceso propiamente tal. Entonces, claro, cuando ya los practicantes del civil law nos enfrentamos a un arbitraje internacional donde la verdad es que por un tema de tendencia se usa mucho más el peritaje de parte, debemos, y sabemos, ¿cierto?, la mayoría, que son dos animales distintos, el peritaje de designación del tribunal y el peritaje si le podemos llamar peritaje al perito de parte. Y de hecho, las reglas de la IVA, de la práctica, ¿cierto?, de la prueba, lo regulan en 2 artículos distintos con estándares distintos. Entonces, claro, obvio que, como decía Elvira, es muy importante el que cuidemos la reputación y siempre actuemos de buena fe, como decía Antonio, con una base de expertise necesaria, porque si no, no te puedes dedicar al peritaje de ninguno de los 2 tipos, y sobre eso viene ya un estándar, ¿cierto?, de imparcialidad, de objetividad y de independencia. Y para eso se aplican muchas reglas en común, pero también se aplican reglas especiales, ¿cierto? El perito de parte no necesariamente se espera que sea tan objetivo como el otro perito, ¿cierto? Porque además el tratamiento que el tribunal le debe dar al peritaje de parte es distinto. O sea, es evidente que el tribunal deberá valorar de manera diferente el peritaje de parte que el peritaje del tribunal. Yo tengo varios amigos que son peritos de parte en arbitrajes internacionales que defienden su objetividad y me dicen: yo aplico las reglas de la ACE y voy uno por uno y te puedo dar fe de que siempre voy a ser objetivo. Y yo le digo, hay muchos factores que pueden incidir en que tú tengas una menor objetividad y que incluso tenga que ver con una inconsciencia, que no tiene que ver contigo, no es personal. Tiene que ver, por ejemplo, con quién te paga. Y eso afecta. Por eso los dispute boards, ¿cierto?, en algún momento dijeron, vamos a tener que dejar al ingeniero, al engineer de los FIDIC, que antes era él el que resolvía, y vamos a tener que ir a otra figura, la del dispute board, porque a él le pagan ambas partes por igual. Eso es vital. Segundo, ¿quién te entrega la información para que hagas el peritaje? Por mucho que el perito de parte tenga una disposición objetiva y quiera cuidar su reputación, el input que él recibe para hacer un proceso metodológico y dar un output al final está sesgado por la información que él recibe. Entonces es muy importante que él sea capaz de decirle al abogado que él requiere otros antecedentes y que el abogado sea quien le solicita al tribunal la exhibición de documentos por parte de la otra parte. Entonces ya vamos viendo que cuando hablamos de peritaje de parte se necesita la interacción de todos los actores, el árbitro al valorar la prueba, el abogado al gestionar o solicitar exhibición de documentos para que la observación del perito sea más completa. Pero también, y aquí es donde yo quiero más bien gastarme la mayor cantidad de minutos, creo que en el ámbito de los arbitrajes internacionales se dan una serie de instancias y mecanismos que no se dan, por lo menos en Chile, en los arbitrajes domésticos, ¿cierto? Como son los pre-hearings, los cross-examination y el hot tubbing. Y quiero ir a la esencia de estas instancias,
Porque para mí lo que reflejan esas instancias no es más ni menos que el poder del árbitro de interactuar de distintas maneras con los peritos para observar y para formarse una convicción, no solo a partir de lo que dicen sus informes, que deben cumplir con todo lo que Antonio nos ha dicho y evitar todo lo que Elvira ha aportado, ¿cierto? Pero también, ¿cierto?, poder evaluar a través de la inmediación, y hoy día más encima inmediación virtual, porque se pone un doble exigencia para el árbitro, de poder determinar en qué tipo de contradicciones cae este perito. Y bueno, por ejemplo, en el caso del pre-hearing, hacer una audiencia con los dos peritos para que ellos puedan entre ellos establecer cuáles son algunos aspectos no debatidos. Eso es muy bueno, porque si ya ambos peritos dicen, miren, esto estamos de acuerdo, al árbitro le queda menos que discernir, sobre todo porque además él no es técnico, ni se espera que lo sea. Luego, en el cross-examination, es muy importante que el perito pueda dar fe de lo que él ha escrito, pueda responder preguntas, ojalá acotadas, ojalá sin irse, como decimos nosotros, a los fenicios, a explicar todo de donde Adán y Eva. No, por favor, concéntrense en la pregunta, y el perito ahí, si sabe y se siente tranquilo, se nota, si no, se enoja, y si no se enoja, titubea, y el árbitro ahí con sus habilidades de escucha activa, en fin, todo, es muy importante esa experiencia del árbitro. Y finalmente, el hot tagging, que también es una tercera posibilidad de interacción que permite que los peritos en el fondo puedan estar en el mismo foro, ¿cierto? Y poder discutir entre ellos, y así yo creo que el árbitro se va haciendo de a poco una convicción importante sobre qué peso le voy a dar a este peritaje. Porque, insisto, no se estima, ni se espera que ese tipo de peritaje sea igual de objetivo que el peritaje de la designación del tribunal. Ahora, sin perjuicio de todo eso, existe una encuesta de la universidad, un estudio de la Universidad Queen Mary, que es del año 2018, si mal no recuerdo, en que un 69% de los encuestados de distintos ámbitos dijeron, mire, sí, es cierto, hay muchas formas en las que el árbitro puede ir filtrando, pero ¿sabe qué? Es cada día más importante que los centros de arbitraje tengan reglas para asegurar, para tratar estos tipos de pruebas, además de manera distinta. Y si son centros de arbitraje internacional también, tanto para el peritaje de parte como para el peritaje de tribunal. Y por lo tanto el desafío es ese, cómo regulamos esto sin quitar esta cosa que tiene el arbitraje internacional, esta flexibilidad, esta celeridad, ¿cierto? Y esta posibilidad de interacción. Así que yo me quedo con eso, con el rol del árbitro, por supuesto el rol del abogado, y por eso te lo preguntaba, Elvira, porque creo que acá todos somos importantes, todos deberíamos estar al servicio de la justicia y no al servicio del amo, digamos, independientemente que tengamos distintos grados. Y finalmente el rol del árbitro, que se juega toda la reputación si se basa en un peritaje que no es suficientemente digno de ser, digamos, objetivo, técnico y experto realmente. Eso. Muchas gracias, Marcela. Vamos a pasar entonces ahora a algunas preguntas del público, que agradecemos que en su gran mayoría siguen presentes a estas horas. Y la primera pregunta que nos tenemos aquí en la bandeja es una pregunta para Elvira. Y la pregunta dice de la siguiente manera: si la pericia adolece de fallas metodológicas o carece de fiabilidad, dado que el perito no ha tenido acceso a las fuentes de prueba directa, ¿el tribunal debería desestimar la pretensión de daños o podría cuantificar los daños en la regla de equidad? No sé si Ya, queda claro. Sí, me queda clarísimo, porque esa pregunta la tiene que haber hecho un peruano. La regla de poder cuantificar daños en equidad es una regla que está en el Código Civil peruano, que lo utilizan los jueces y que la han utilizado algunos árbitros. En toda mi carrera arbitral, yo solo la he utilizado una sola vez. Nunca más. Y en una situación muy extrema en la que el daño estaba totalmente acreditado, pero era imposible cuantificarlo. Porque estamos hablando de un daño que era un daño que se había hecho a la imagen. Estábamos hablando de un abogado, catedrático universitario, etcétera, etcétera, y había sido un daño a la imagen
que en cualquier circunstancia no lo hubiera dado si no hubiera sido, por ejemplo, una persona jurídica en la que si estás cotizando en bolsa y obviamente lo que valía hoy tus acciones al día siguiente, después de que te hicieron ese daño a la imagen, valen distinto, fantástico, yo tengo una ratio que manejar, pero en la otra no. Esta fue la única circunstancia. Yo no soy partidaria de utilizar la regla de la equidad en mi país y no soy partidaria de hacerlo porque los jueces peruanos entienden que la regla de equidad la pueden aplicar ellos, pero no la validan cuando lo aplican los árbitros. De modo tal que después declaran la nulidad del laudo por falta de motivación. Y entonces, como comprenderán, yo no voy a poner al justiciable en una doble tortura para que después anulen ese laudo, lo reenvíen y otra vez vuelva a pasar por este periplo. O sea, yo creo que un buen árbitro es el que conoce qué cosa es lo que va a pasar con su laudo y cómo lo van a mirar los jueces que después van a ir por tal o cual causal de anulabilidad. Eh, si no hay, si el método estuvo mal utilizado, bueno, siempre está, si te das cuenta de que existen realmente los daños, siempre tienes la posibilidad de pedir una ampliación de la pericia. Yo lo he hecho en más de una oportunidad, le he dicho a quien estaba ahí, le he dicho, bueno, fíjese usted, le voy a dar un mes más, 2 meses más, para que finalmente se le otorgue, le entreguen a este perito adicionalmente todo lo que necesita para que complete su pericia, porque la pericia está coja, ¿no? Y las partes normalmente lo han aceptado sin problema. He tenido casos en los que la metodología ha estado bien planteada, hablo ya de un arbitraje doméstico, la metodología ha estado bien planteada, por ejemplo, para un tema de expropiación en arbitraje doméstico. La metodología estaba bien planteada, ¿no es cierto? Si había una empresa internacional reputada, dijo, ya, vamos a utilizar, esto es lo que fue expropiado para el aeropuerto de Pisco, un terreno inmenso, ¿no es cierto? Y entonces para valorar el terreno, el valor del terreno que utilizaron el valor de los terrenos semejantes más cercanos, ¿de acuerdo? La metodología era buena, la metodología era correcta, utilizaron más o menos 10, de eso se sacó el promedio y perfecto. Pero ¿qué pasó? Los que utilizaron eran muy alejados y después nos presentaron las propias partes otros terrenos que eran mucho más cerca. Como comprenderán, los más cercanos son los que te van a dar el mejor promedio. Pero esto era fácil, era sumas y restas, no necesité ni siquiera nombrar un perito. Utilicé la misma metodología que voy a utilizar el perito, sumé, resté, gracias a Dios que lo sé hacer bien desde el colegio, ¿no es cierto? Y utilizando esa metodología, cambié la pericia señalando, porque el árbitro debe de señalar las razones por las que se aparta del quantum y establecer por qué sí sigue validando la metodología. Yo creo que cuando se trata de hacer justicia, los tribunales debemos de ser creativos, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta que le faltó una patita al perito y podemos darle la posibilidad de que tenga todas las herramientas, fabuloso, ¿no? Y si tenemos una metodología adecuada y le faltó las otras herramientas que sí la pusieron las partes, y nosotros estamos en posibilidad de complicarlas, porque no se tratan de algoritmos, no se trata de una fórmula polinómica, no me la pongan en mis narices, que no lo voy a poder hacer, pero si se trata de reglas de tres simples, sumas, restas, multiplicar y dividir, sí, metámonos, agarremos nuestra reglita, agarremos nuestra calculadora, hagámoslo y haremos justicia. Muchas gracias, Elvira. Precisamente este tema viene ligado a la siguiente pregunta del público, que dice que ante una pericia que sea divergente en el resultado, ¿cuáles son los criterios o factores más importantes que debería utilizar el tribunal para elegir entre dichas pericias? La metodología utilizada, la experiencia del perito o la fundamentación del peritaje. Nada más, sí les voy a pedir en aras del tiempo, porque tenemos muchas preguntas del público, que las respuestas sean bien concretas. Esta es para cualquiera de los expositores, así que cualquiera que decida tomarla, adelante, por favor. Yo te voy a decir, me ha pasado varias veces, la que más se acerca a la verdad legal. Para mí, el derecho prima. Okay. ¿Alguien más? Marcela. Sí, yo creo que me quedo con una frase de un profesor chileno, que es un gran árbitro además,
que dice que en el fondo un árbitro con el ánimo de hacer justicia no puede corregir la regulación contractual. Entonces, en ese sentido, puede haber una estupenda justificación, un gran prestigio del perito, pero si el contrato establece una regla, no hay metodología que derribe una regla contractual y no hay árbitro que pueda hacerlo, porque no le corresponde al árbitro corregir la injusticia del contrato. Gracias. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Esta también es para cualquiera de los expositores. ¿Puede el contratista hacer una rectificación respecto a la aceptación de un atraso en obra que supuso bajo cierta información que era responsabilidad cuando la evidencia demuestra que el cliente también es responsable? La voy a volver a leer. ¿Puede el contratista hacer una rectificación respecto a la aceptación de un atraso en obra que supuso bajo cierta información que era su responsabilidad cuando la evidencia demuestra que el cliente también es responsable? Si quieres, yo respondo primero, antes de que se me vaya. Creo que entendí la pregunta. Y bueno, nuevamente, yo creo que tendríamos que separar se trata de un contrato público o privado. Si se trata de un contrato público, en México la veo complicada debido a que las autoridades, que generalmente son los que aprueban las estimaciones, deben actuar con base en el principio de legalidad, que establece que únicamente pueden hacer lo que estrictamente les permite la ley. Por el contrario, si se trata de un contrato entre privados, pues considero que algún tipo de contrato o convenio modificatorio podría solventar alguna modificación en una estimación de una parte que haya tenido información distinta a la hora de estimar. Y digo, será cuestión de las partes de si pueden llegar a algún tipo de acuerdo en ese sentido. Gracias, Juan Pablo. La siguiente pregunta es para Antonio. En caso de las pericias de parte, ¿qué opinas de la costumbre de citar al perito a las llamadas o reuniones de preparación? ¿Cómo defines a los profesionales que presentan lo que llamamos pericias commodity? Esa es la pregunta. A ver, por favor, de nuevo, Cristian, no alcanzo a entender. Ya sabes tú que si yo no entiendo algo voy a preguntar hasta entenderlo. Repíteme la pregunta, por favor, de nuevo, a ver si tengo capacidad de entender. En caso de pericias de parte, ¿Ya? ¿Qué opinas de la costumbre de citar al perito a las llamadas, reuniones de preparación? ¿Cómo defines a los profesionales que presentan lo que llamamos pericias commodity? Mira, primero que nada, soy tan honesto para decirte que no conozco, no entiendo, no sé lo que es una pericia commodity. Si es que es lo que yo intuyo, no estoy para nada de acuerdo. No existen las pericias commodity, es lo que yo entiendo. Segundo, estoy completa y totalmente de acuerdo que los abogados de la parte y in-house te llamen, te citen, te entrenen, te faciliten, te hagan un taller, estén 1, 2, 3 días contigo haciendo una simulación del cross-examination. Es más, yo la pido, porque no soy experto, digamos, en la composición del tribunal. Para mí es muy bien recibido que me llamen y me inviten a participar en una reunión digamos, de un dry run del cross-examination. Antonio, estas son los tipos de preguntas que te van a hacer, hagamos una simulación, ¿cómo contestarías tú aquí? ¿Cómo contestarías acá? Y tú vas a contestar lo que corresponde que tienes que contestar, pero para mí es una buena idea eso. No estoy en contra de ella. Gracias. Tengo la siguiente comentario o pregunta. Una cosa es el radio de acción que deben regir la labor del perito y otra que debe tener conocimiento del contexto y consultar para poder realizar de forma competente su peritaje. Otra cosa que no debe hacer es incluir en su informe interpretaciones o tratamiento de la legislación o temas ajenos a sus competencias. No sé si alguno tiene, es más que una pregunta, un comentario. Obviamente, yo asumo eso. Yo creo que la respuesta es clara, o sea, está dicho en montón, la tomo más como un comentario.
obviamente el perito tiene que hacer lo que tiene que hacer, punto. Pero quisiera agarrarme de esto para decir lo siguiente. Han habido dos cosas que yo las he escuchado muy repetidamente, quizás demasiado, y no estoy de acuerdo con ellas. O sea, una es lo que me dio la parte, el perito, o sea, la parte me dio a mí el perito lo que la parte quiso. No, mi amigo, no es así el tema, así de categórico. Cuando yo tengo claro el entendimiento, cuando yo tengo claro el alcance, cuando tengo claro qué debo hacer y cómo debo hacer, en el acápite de los alcances, objetivo, alcance, exclusión, en fin, etcétera, yo como perito soy el que defino la información que yo quiero tener para mi metodología. Perdonen que habla tanto en primera persona. Cuando yo, con mi juicio experto y la experiencia y la expertise que tengo, digo, a ver, empiezo con lo que hablé desde un principio, la excusabilidad, la compensabilidad, sobre todo cuando estoy haciendo la traza, cuando estoy haciendo la contemporaneidad, yo me voy a dar cuenta cuando la información está sesgada o cuando la información no es completa, le voy a pedir sin que me digan, mira, se me olvidó entregarte esto. No, yo pido. Si no me la entregan, lo voy a dejar escrito en el informe y se acabó. Eso no habla bien, o sea, eso habla de intencionalidad que yo no las he visto con mis clientes. Segundo, se espera que los tribunales arbitrales le den menos credibilidad a las pericias de parte. ¿Eso esperan los árbitros? Dios mío, no estoy de acuerdo para nada porque eso es un sesgo brutal para nosotros los peritos. Si yo estoy haciendo una pericia, es verdad que la pericia de oficio tiene una forma, una metodología distinta para abordarla. Es muy cierto que es verdad. Pero algunas de las partes también te puede ocultar información. Y eso es un punto. El otro punto que podemos decir los peritos, oye, cuando yo he dicho mi opinión favorable a una de las dos partes, la otra parte no me quiere pagar. Y pasan 6 meses, 8 meses, 1 año para que me paguen. Te fijas, de ambas partes hay una cosa que se puede, digamos, meditar. Yo creo que no es bueno que los tribunales esperen que los peritos de parte hagamos un trabajo mediocre. No estoy de acuerdo con eso. Gracias. A ver, Gracias. permíteme, Cristian. Adelante. A ver, es verdad que todos tenemos derecho a soñar, pero muchas veces también nuestros sueños se estrellan contra la realidad, Antonio. Y si bien es cierto, nosotros de buena fe esperamos siempre, como árbitros, que el perito venga a colaborar con el tribunal. Las más de las veces, desgraciadamente, nos encontramos con peritos que solamente están dando una posición totalmente sesgada y que luego se desnudan. También tenemos peritos que actúan como debe de ser, con una mayor rigurosidad. Esta mayor rigurosidad no la encontramos normalmente, o sea, en más promedio la encontramos en el arbitraje internacional que en el arbitraje doméstico, ¿no? Y a veces te estoy hablando de la misma firma, de la misma firma, que se cuida mucho más al hacer un arbitraje internacional. Y con el plus y el añadido de algo que habló Marcela hace un rato, y es que en el arbitraje internacional, normalmente ya en el 4.º día de audiencia, nosotros, los tribunales, le pedimos a ambos peritos que se junten para validar las cosas en las que estuvieron de acuerdo y para que trabajen, les damos un plus para que trabajen sobre 4 o 5 supuestos adicionales que los árbitros ya tenemos en nuestra cabeza y les añadimos algunos que no están en nuestra cabeza para despistar a todos, ¿no es cierto? Unos de acá y otros de allá, donde están algunas proyecciones que sí nos interesan, ¿no es cierto? Con un Excel abierto para que nosotros después podamos manejar las distintas inferencias y fabuloso. Y entonces ahí sí tienes una sensación mayor de colaboración de los peritos con el trabajo del tribunal. O sea, Y esto no se aprecia tanto, mi querido Antonio, en el arbitraje doméstico. Claro, concuerdo. Los sueños periciales se estrellan contra la realidad. La idea es llegar a un... Tenemos ya poco tiempo y voy a hacer 2 preguntas más y les voy a pedir que sean igual bien concretos en las respuestas para que no nos termine de ganar el tiempo y porque las preguntas me parecen muy interesantes. Una pregunta para Antonio. La encuesta de Queen Mary de 2019 estableció que una de las mayores dificultades con la que se encuentran las partes en el arbitraje de construcción es la gran cantidad de documentos que se otorgan como evidencia.
Ese es el comentario inicial. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los peritos sean lo más concisos en sus dictámenes, a pesar de que estemos frente a una discusión altamente compleja? Esa sería la primera pregunta. Entonces, te vamos a dar un par de minutos para la respuesta y después seguimos con la siguiente. Ok. Mira, nosotros somos enemigos de dejar en nuestros informes parte de nuestro ego ingenieril. Escribir cosas que son de más, escribir cosas que nosotros los ingenieros somos los únicos que entendemos. No. El resumen ejecutivo de nuestras pericias no son más allá que 2 hojas, no más. Y escritas en un vocabulario en el cual los árbitros lo puedan entender. Para eso tenemos dentro de nuestra organización un ingeniero comercial, Marcelo, ¿cómo se llama? Un economista. Un economista que tiene la facultad, la característica de poder tomar nuestro léxico y transformarlo en algo digerible y entendible. Entonces, no, yo voy por el tema de que no es necesario nada más que aplicar, cuando tú estás absolutamente claro y cierto, no es necesario aplicar nada más que los anexos que sean del caso. Nada más que los anexos que sean del caso. Normalmente, y en forma lamentable, mis amigos del derecho me han enseñado que en realidad en cada pericia que tú hagas tienes que volver a colocar el contrato y todos los anexos que sean necesarios. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? En el desarrollo de la pericia colocamos en las partes inferior, en las referencias inferiores, de qué estamos conversando y decimos anexo tanto y lo colocamos en una cápita absolutamente aparte. Mira, nuestras pericias internacionales no son más de 60, 70 hojas. Muchas gracias, Antonio. La última pregunta es abierta para cualquiera de los expositores y también le voy a dar un par de minutos porque ya casi nos gana el tiempo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tienen experiencia de trabajos que utilicen inteligencia artificial para procesar fuentes, concluir efectos y sus magnitudes? Cualquiera puede responder, por favor. Yo no. Yo quiero responder, que es un tema que me apasiona. Estoy participando, lamentablemente, en una investigación para poder ver las distintas implicaciones que puede tener la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante la pregunta? Porque la complejidad de las obras de construcción siempre ha sido alta, pero uno de los mayores problemas que tiene el árbitro para absorber y para poder llegar a una convicción verdadera, ¿cierto? Y profunda, es el manejo, yo conozco un árbitro chileno que me contó que una vez para poder digerir toda la información de uno de los arbitrajes en que participó, uno de los abogados terminó con un infarto al final de todas las audiencias, porque eran carpetas y carpetas, y él después también se dio cuenta que casi se muere 3 días después también. Entonces, no es menor de lo que estamos hablando. Una cosa es la metodología y el conocimiento del perito, pero ese perito tiene que ser capaz de digerir, clasificar. Eso creo que es una habilidad de un buen perito, quizás que a veces no se nota, pero creo que es de las más valoradas, porque es saber a dónde ir, saber que no todo es importante, y que mucho es entregado a veces para distraer, en fin. Y por eso estamos desarrollando esta que es lo más cerca que he estado, y espero estar alguna vez aplicándola, en un sistema que permita, porque la inteligencia artificial al final es una especie de inteligencia basada en neuronas, y de aprendizaje neuronal, que si observa el comportamiento en distintos proyectos previos, podría en determinado momento ayudar a despejar y decir, mire, esto ya está previamente, entre comillas, acreditado. A esto se suma el tema de los smart contracts y de todo el tema de blockchain, pero yo creo que eso está cerca. Porque va a llegar un momento en que va a ser indigerible la cantidad de información, la complejidad. Permíteme, pero eso va en contra de un principio que nosotros consideramos fundamental. No hay una pericia, no hay un contrato, no hay un claim, no hay una demanda igual a otra. Son todas distintas, distintas. Y son 19 factorial veces, y te voy a explicar, o después les puedo explicar, 19 factorial veces la posibilidad de que una pericia sea igual a otra. Esos son 200 encarnaciones nuestras de 80 años de edad. Entonces, la inteligencia artificial puede aportar, pero no va a ser la solución. Me parece que ese es un tema bastante amplio, bastante en boga en nuestros tiempos.
y que podría dar lugar a otro webinar para conversar al respecto, porque ya ahora sí nos quedan 2 minutos y para hacer honor al tiempo y a todas las personas que hasta esta hora nos han estado acompañando. Primero que todo, darles un gran agradecimiento a nuestros expositores. Creo que se generó lo que queríamos, hacer discusión sana para mejorar nuestra práctica y para mejorar la industria de la construcción a manera global y a manera de nuestra práctica latinoamericana. Luego, invitarlos a los próximos eventos que tenemos en la asociación. Uno está ahí en la pantalla, que es un webinar que se dará el 1 de julio sobre la financiación de arbitrajes en la industria de la construcción. Y también invitarlos al congreso anual de ALDEC, que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto de manera totalmente virtual y gratuita. Van a ser 2 webinars por día al final de la mañana, dependiendo del uso horario. Van a ser obviamente en diferentes horas en cada país. Y también los invitamos a unirse a ALDEC. Es una inscripción por este año también gratuita. Solo pueden ingresar a la página de ALDEC y ahí mandar un correo y van a tener pues respuesta en una o 2 semanas de que ya son parte de la asociación y pueden unirse a uno de los 8 grupos de trabajos que tenemos. Tenemos un grupo de trabajo de arbitraje, de dispute board, de contratos, de mejores prácticas, de mediación, de arbitraje, de peritos, uno para las mujeres en la industria de la construcción y otro para los jóvenes en la industria de la construcción. Le doy la palabra por 10 segundos a cada uno de los expositores para de que se despidan. Comenzamos por las damas. Elvira. 10 segundos. Nada, las gracias a la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción por permitirme conversar tan alturadamente con Marcela, con Juan Pablo, contigo, Kristen, y con Antonio. Yo sé que he ganado amigos para toda la vida. Un abrazo para todos ustedes. Marcela. Bueno, encantada, a pesar de que aquí en Chile es más tarde que en los otros lugares, así que ya como que es de noche, pero encantada de haber participado. Me encanta que podamos discutir y sobre todo con expertos de tan buen nivel y poder en tan poco tiempo poner en la mesa temas transversales en distintos países, lo que demuestra que la industria de la construcción es una sola, independientemente de donde estemos. Así Gracias. que, bien por ALDEC, gracias. Antonio. Oh, muchas gracias. Creo que esta tribuna ha sido extraordinario. También concuerdo con Elvira, hemos hecho amigos importantes. Créanme que es muy, muy importante para nosotros, los peritos, tener este tipo de tribuna. Muchas gracias. Y me gustaría que los 5 nos quedáramos 2 minutos a lo que termine esto en la interna para conversar un tema que tiene que ver con el congreso que viene. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Elvira. Tú, sobre todo a ti, que sé que estás con un problema de una cuasi factura de uno de tus pies. Mayormente te hacemos un reconocimiento. Juan Pablo. Pues nada más agradecer a ALDEC, igual nuevamente por el apoyo en este webinar, y muchas gracias a mis copanelistas igual por el nivel y por la oportunidad de poder platicar una vez más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Que sigan bien en medio de esta pandemia y los esperamos pronto. Gracias. Ok. Chao, chao. Chao. Oye, qué bueno estuvo. Qué entretenido, entretenidísimo, la verdad, las cosas. Ay, Muy entretenido.